Bienvenidos y bienvenidas al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos las luces y entremos a la noche. ¡Maldo! ¿Cómo estás, Jenny? ¡Ey, salud! ¡Salud! Pues aquí feliz de otro programa de las Morras Malditas. Lucky 7. Es el 7. Capítulo 7. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Llegamos hasta aquí. ¿Quién lo diría? Y pues llegamos aquí con muy buenas noticias para todos. Sí, bueno, ya habrán notado los que nos ven en YouTube que tenemos un set un set poco nuevo. diferente. Un set nuevo, dejamos de ser Harry Potter debajo de la escalera. Ay, es y que la pasamos- renta ya Las rentas de la Condesa. estaba muy caro. Está muy ¿Usted sabe caro. cuándo nos cobraban por estar allí abajo de la escalera? No se los diremos, pero es de miedo. De miedo. Así que, bueno, estamos aquí en Alebrijes Films. Nos están proporcionando este espacio donde a partir de ahora vamos a estar grabando este podcast maldito. Yay. Oye, pues es como un pasito más, ¿no? O sea, como que ya tenemos este espacio. Mejor destinado al audio. podcast, ¿no? Sí. Entonces yo siento que es para bien, para mejor, ¿no? Y qué alegría que nos estén prestando la casa de los Sí. alebrijes para hacer este podcast de miedo. Podcast de miedo. Y aparte, pues como siempre, los mejores burros percherones de Sonora, los burros que madres son, están patrocinándonos y Mezcal Tributo, que no nos deja morir en la peda, sigue con nosotros. Pero Ay, bueno, sí. entrando, este capítulo se va a llamar Entes Domésticos 2. Sí, nos dimos cuenta que hay muchas historias. Seguramente haremos un 3, un 4, Va a haber muchos un 100. capítulos de Imagínate esto. cuando lleguemos al Entes Domésticos 100,000. Ojalá, 100,000. Aprovechando los 100,000 suscriptores. Ah, Guau, estaría sería genial, increíble. ¿no? Sí. Que de hecho, por cierto, no olviden dar like, suscribirse. la campanita, todo eso. Sí, comenten también, porque eso nos gusta mucho, ¿no? Siempre nos emocionamos cuando Siempre nos nos ponemos hemos- y aparte cada vez hay más comentarios, Sí. cada vez son más extensos y está increíble. Ahora les vamos a platicar de dos historias que nos mandaron, nos escribieron ahí en redes. Pero bueno, ¿qué Sí. historias nos traes, Janice? Híjole, Maldo, pues fíjate que entrando como que en materia de Entes Domésticos 2, que ustedes si están en casita, como lo decíamos en la intro, prepárense ya su bebida, si los estamos acompañando cuando están viajando, pues qué genial, si están haciendo el aseo, pues qué maravilla. Bueno, pues mira, yo platiqué con una amiga que se llama Renata. Ella toda la vida ha vivido pues situaciones muy cercanas con esta otra dimensión, Ok. ¿no? Ella está como que muy conectada. De hecho, me estaba platicando que alguna de sus abuelas era curandera, ¿no? Entonces, de allí le viene como que esta vena, ¿no? Como para ver, para percibir. Tiene una sensibilidad más que mucha gente, ¿no? Entonces, ella, que por cierto va a venir en mayo y dijo que se une a un Invitada. programa porque se sabe un montón de leyendas de Oaxaca, ella es de Oaxaca, Perfecto. que nos va a contar en esa Yay. ocasión. Pero de las cosas que a ella le han pasado, hubo una, bueno, hay varias, pero la que les voy a contar ahorita me impactó muchísimo. Y es que resulta que ella también tiene el don de la clarividencia, Wow. tiene el don como para poder ver, no ver, percibir gente que ya no está en esta dimensión. Ok. ¿No? Gran Entonces, poder. sí, es un poder muy, muy fuerte que ella incluso me contaba que decidió como que bloquearlo un poco por salud mental, como por claro. estabilidad, ¿no? Como que ella dijo, ok, yo no puedo lidiar con todo esto, entonces voy a tomar mi distancia. Pero bueno, una de las cosas que la hicieron tomar esta decisión es la siguiente. A ver. Gracias, Rena, por contarnos esta historia. Hace años, Renata fue a visitar a una amiga suya, allá en Oaxaca. Entonces, cuando entró a la casa, ella percibió que había alguien en la casa, que ya no estaba vivo, Ok. ¿no? Entonces, ella le dijo, oye, de casualidad, tú tienes a tu abuelo que falleció, y su amiga le dijo, sí, mi abuelo falleció recientemente, no tiene mucho. Y ella le contó, pues es que él está aquí y quiere que yo me comunique con ustedes, o sea, que él quiere comunicarse a través de mí con ustedes. Wow. La familia se sacó un poco de onda,
Y mi amiga también, porque dice, eso es raro, o sea, tú aunque lo estás percibiendo, No sabes puedes que es ir por ahí, raro. no puedes ir por ahí diciéndole a la gente, oye, Sí, detecto un tengo algo, un porque no te mensaje, creen, ¿no? ajá, porque no O, te creen, porque lo que sea, ¿no? sí, 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 exacto. Y ella dice, pues, ¿qué van a pensar de ti? Pues, ¿no? Ujú. Incluso dice que ella todo el tiempo se cuestiona, dice, o sea, yo como que todo el tiempo me cuestionaba de, esto que yo estoy sintiendo es algo creado por mi intuición sobre lo que yo observo en una casa o en un entorno, o es algo que de verdad está pasando, ¿no? Pero bueno, en ese momento la familia le dijo, claro que sí, adelante. Entonces, como que dice, ok, dice, entonces la siguiente, voy a venir tal día, ¿no? Para que podamos hacer esta conexión. Y necesito que ustedes pues tengan velitas, que tengan agüita, cosas que ustedes consideren que son como pues como para conectar con eso otro, ¿no? Siempre ves que cuando haces alguna especie de ritual pues tú pones cosas dependiendo de lo que tú crees, ¿no? A lo mejor una virgencita y así, ¿no? Entonces dice ella, yo en ese momento les dije a ellos pues unas velas, ¿no? Sal, agua, lo que ustedes. Y la familia dijo, sí, claro, por supuesto. Llega el día, va mi amiga a casa de su amiga nuevamente, está su amiga, está la mamá, está ¿quién más? Ah, o sea, está como toda la familia, ¿no? Ajá. Toda la familia. Entonces, ella vuelve a como que conectar con esto otro y resulta que, que dice, yo no podía ver como, dice, como escenas, yo no podía ver como, o ver a alguien que me estuviera diciendo cosas. Para mí aparecía a través de, pues, imágenes en mi cabeza, ¿no? O sea, como, no sé, una estufa, así, ¿no? Y Sí. entonces Ujú. ella como que lo va interpretando en ese momento. Y dice que lo primero que le dijeron, o lo primero que ella empezó a percibir, es que el abuelo le decía a la abuela, que estaba ahí en la casa, le decía, dile a la abuela que se arregle ya sus rodillas, porque si no se arregla sus rodillas, ¿cómo voy a bailar danzón con ella? Y Ay. toda la familia que estaban sentados ahí alrededor de mi amiga, pues se sacaron de onda y dijeron, no, sí, es que el abuelo y la abuela bailaban danzón. Wow. Y entonces dice Renata, yo en mi interior decía, es que esto es muy lógico, porque si es un abuelo, es una persona mayor, ¿no? Y entonces, pues en esa época se bailaba mucho el danzón, Ajá. entonces sí, ella como que todo el tiempo cuestionándose a sí misma, ¿no? Pero pues ella seguía haciendo como que este trabajo, pues, ¿no? Esta conexión. Y lo otro que le decían es, sí, dile que se componga sus rodillas, porque si no, pues no voy a poder bailar con ella, no voy a poder, ¿sabes? Entonces, no, sí, todos como muy conmovidos. Luego, el abuelo les dice, le dice a mi amiga, hay un tamo de herramientas. Y la familia, ¿un tamo de herramientas? Sí, sí, teníamos un tamo de herramientas. Y dice mi amiga, es que el señor quiere ver el tamo de herramientas. Y la familia, ¿pero por qué? Ajá. Porque dice que quiere repartirlas. Y entonces la abuela se pone como pues muy llorosa porque dice, ya, es que ya regalamos ese tamo de herramientas, ya no lo tenemos. Ah. Y entonces el abuelo le vuelve a decir, no, bueno, sí, tiraste el tambo, pero hay una cajita que es mía. Y la abuela, sí, 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 sí tenemos esa cajita. Dice, pues vayan al ropero, por favor, a traerla, ¿no? Y entonces va la familia y trae la cajita y pues había unas cositas adentro de la cajita, ¿no? Y dice, es que quiero que se las repartan porque esas son como cosas que yo les dejo a ustedes. Y dice, ¿y dónde está el pelón? ¿Dónde está la chiquis? ¿Dónde está? Así Dos empezó a nombres. decir apodos, pero a través de mi amiga, pues. Y mi amiga decía, Guau. a lo mejor lo del danzón te parece como que a lo mejor tu cabeza podría hacer esas deducciones, tu Ajá. mente. Ujú. Pero esto de los apodos de cada Sí, integrante ya es de muy la específico, familia ¿no? ya es muy específico, ¿no? Ujú. El asunto de la cajita guardada en el ropero que fueron a traer y que abrieron, ¿sabes? Como que eso ya era como muy extraño para ella también, ¿no? Y la familia estaba sumamente conmovida. Y entonces dice que estuvieron haciendo como que una conversación durante un buen rato y que de pronto ya cuando el señor se empezó a despedir, Ajá. les dijo a través de mi amiga, bueno, pues me voy, pero solo quiero decirles, ¿no? Que tengo mucho frío. Entonces mi amiga les empieza a decir, sí, que él tiene mucho frío, que si por favor le podrían llevar sus pantuflas al panteón porque él tiene mucho frío en los pies. Y entonces la esposa y toda la familia rompe en llanto terriblemente porque dice, es que lo sepultamos sin zapatos.
Oh. Entonces mi amiga dice, no había ninguna maldita señal que a mí me hiciera como saber que al señor lo habían sepultado sin zapatos, ¿no? Claro. Y el señor le estaba diciendo a su familia, tengo frío en los pies, llévenme mis pantuflas o llévenme mis zapatos, ¿no? O sea, como a ella le impactó mucho y dice, yo todo el tiempo pensé que mi cerebro era muy hábil, pero cuando me pasan este tipo de cosas entiendo que de verdad había algo más, ¿no? Y entonces la familia pues quedó muy conmovida como con toda esta experiencia que ella les pues proporcionó, básicamente. Sí, exacto, como la forma en la que los conectó, y dice que a partir de ese momento ella decidió que pues prefería como mantener un poco cerrada esta puerta porque dice energéticamente es muy fuerte, pero además dice uno siempre se está cuestionando qué tanto de esto que yo estoy diciendo es verídico o no. O lo estoy intuyendo, yo claro. lo estoy... Ajá. Incluso me contaba que ella fue a terapia, o sea, fue con el médico, ¿no? Y que los médicos le decían, pues es que estás bien, o sea, todo bien, todo ¿no? Bien. Ajá, pues no sé, sí siguió tomando terapia después de eso y todo, pero dice, yo tengo este canal abierto, o sea, sí lo tengo, ¿no? Existe, ajá. Entonces dice que actualmente está ella tratando un poco de conectar un poco más con esa otra parte que decidió censurar, pero desde otro lado, ¿no? O sea, digo, ya han pasado años, ella ya está en otro punto, ¿no? Pero pues me pareció muy loca esa historia, ¿no? Está y más loca. Cuando el señor les dice, llévenme mis zapatos, por favor, mis zapatos. ¿No? Y que ella lo percibió en la casa, pues el señor no se había ido, ¿no? Me pareció muy bonita la historia. Está muy bonita, sí, invítala. Sí. Sí, invítala. Y ella, bueno, lo cuenta con o sea, es actriz de teatro. Ay, ¿Estás aparte, de acuerdo que aparte. es una buenaza de las historias? Entonces, pues, la neta, yo creo que sí tiene que venir para contarnos sus historias. Sí. Muchas gracias, Rena, por esta historia tan Sí, muchas impactante. gracias. Y sí tienes que venir, invitada. Estás muy invitada. Oye, qué loco. ¿Cuál es la que tú traes para esta tarde? Pues mira, yo tengo una amiga muy querida que conozco de hace muchos años. Se llama Darana. Y es de Sonora, de Hermosillo. Yo la conozco desde la prepa. Y yo tengo que decir esto, que cuando yo la conocí por un novio que tenía. Y ella, ¿sabes? Cuando tú ves a alguien que intuyes que hay algo extraño. ¿En esa persona? ¿Como una vibra? Como, ajá. Incluso su manera de vestir, su manera de maquillarse, todo su templo, todo. Así, hay algo extraño. Y yo conocí a la familia, a sus hermanas, todo, ¿no? Y pues esa era la onda y a mí me caía súper bien y fuimos súper buenas amigas por un chorro de tiempo y luego ya después llegó la universidad y esas cosas que cada quien agarró su rumbo. Y ahora con el podcast justo empecé a hablar con ella porque de hecho ella sí me metió en este mood. O sea, de hecho yo sí, o sea, como que ella estaba muy involucrada en ese tipo de cosas sin ni siquiera ella saberla. De hecho, ayer hablé con ella y me decía, yo hacía cosas que yo realmente no entendía por qué las hacía, pero las hacía. Y entonces me contó una historia de la casa que yo conocí, que es, o sea, la historia que me contó es, o sea, la casa cambió mucho, ¿no? Porque hubo remodelaciones y todo. Cuando ellos llegaron a esa casa, la casa era una estructura diferente, había los cuartos, era un solo piso, había un pasillo muy largo y en el fondo estaba el cuarto de los papás y por atrás estaba el porche, el patio. Entonces, esa era la estructura de la casa. Eran 12, hasta ese momento era ella la mayor y su hermana menor, que creo que no son, o sea, están relativamente cerca de que se llevarán unos 2 o 3 años, pues no sé. Y la mamá se embaraza de su tercera hija. Y en ese inter, la mamá es muy sensible a todo esto de, como tu amiga, ¿no? Que como que ve y siente. Y ella decía que sentía que veía, más bien, sentía que alguien la veía desde algún punto. Como lo que hemos hablado, como que... Sí. Pero ella nunca decía nada porque, pues, qué raro, ¿no? Es raro, ¿a quién le cuento? ¿Cómo le cuento? ¿Cómo no me veo como loca? ¿Quién me va a creer? O sea, todo esto que sucede hasta la fecha. Sí. Entonces, la señora empieza a sentir eso y ella cuenta que empezó a ver a un señor pasar. En la casa. Ok. En la casa, la veía pasar, pero por afuera. O sea, desde la ventana de su cuarto que daba hacia afuera, lo veía pasar, era un señor vestido de blanco con sombrero. Y como que ella decía, y hablé con ella y nos reímos al respecto de esta situación de pensar en, si no lo veo, no existe.
Si no lo veo, si no, no le voy a prestar atención porque no, para que no exista. Entonces es como un algo que hacemos, ¿no? Sí. Yo lo he hecho, estoy segura que tú lo has hecho, todos los Sí, hemos hecho. siempre. Como no prestar atención para, según nosotros, pues que el ente decida, ok. Es como, ok, no. No, sí, No me no se está espanta, Dios. No se espanta, sí, no le doy miedo. Se tapó con la cobija, me voy. Sí. Entonces, bueno, la señora cuenta que pues lo veía, pero pues ella como que, no, no sé qué, no sé qué. Pero todo cambia cuando lo empieza a ver adentro de la casa. No manches. Entonces ahí ya la señora dice, y pues siento que, ay, qué raro, no sé, pero ¿a quién le digo, no? Ella viene de una familia muy religiosa y toda esta situación normal en México. Entonces, un día están en la casa, la señora con sus amigas, y están de que tomando y jajaja, jiji, onda señoras. Haciendo su podcast, ¿no? Ah, De sí, señoras. en los 90, así de que, sí, que a gusto. Y ya como ya peditas todas de que, la. Entonces, una señora va al baño y se para y entonces va prendiendo las luces del pasillo, porque como me cuenta ella, era un pasillo muy largo. Entonces va prendiendo las luces del pasillo y se da cuenta que cuando va a prender una, sale una mano. Desde la pared sale una mano y ella se saca de onda y dice, ¿qué pedo? Pero imagínate en un nivel de señora de Hermosillo, señora de Hermosillo seguramente es súper católica, asustada de que acaba de ver una mano en un lugar donde no hay nadie más que las personas que están en la sala. Entonces se saca mucho de onda, regresa y le cuenta, ¿no? De que, es que acaba de pasar esto, no sé qué, la. Y la mamá de mi amiga dice, no, ni al caso, ja, como también. No, Negándolo. no, eso no pasó. Pero ya cuando se acaba su reunión, ella sí se queda intrigada y dice, es que, a ver, o sea, una cosa es que yo lo vea y otra cosa es que ya esté apareciéndole a mis invitados. Entonces ya esto es algo serio, ¿no? Sí, como que iba escalando, pues, ¿no? Poco a poco, desde que desde el afuera se va acercando. Sí. iba entrando, ella estaba embarazada, entonces ya era como, ¿y ahora qué hago? Entonces va y le cuenta a la familia, a su mamá y todo esto, ¿no? Y Daris me comenta que sus abuelas eran medio burjiles, pues, ¿no? Ok. Y su abuela María le dice, ¿sabes qué? Vas a poner un cuadro del Señor de la Misericordia. ¿Sabes cuál es ese? No. Pues yo tampoco, lo tuve que googlear. Entonces... Oye, ¿nos pones la foto para que sí, la gente de YouTube lo pueda ver? Es como Jesús que tiene como un arco iris, que yo digo que es Pink Floyd ahí saliendo. No sé por qué le ponen tantos nombres diferentes, pero bueno. Entonces pone un cuadro, le pide a la señora que ponga un cuadro en el pasillo, para que ya no aparezca. Y entonces la señora dice, ¿un cuadro? Bueno, voy a poner un cuadrezote gigante en toda la pinche... Del Señor de la Misericordia. Del Señor toda de la Misericordia. Porque no quiero que se aparezca este cabrón. Entonces, y ella dice, efectivamente dejó de aparecerse. Ahí. O sea, como que, bueno, ok. O sea, como que sí tener este tipo de amuletos le funcionó, pues, ¿no? Y bueno, la abuela les dice, bueno, ahora que está esto, vamos a tener que rezar el rosario de la misericordia también, todos los días, a las 3 de la tarde. Justo lo que hablábamos en el podcast en el capítulo, perdón, de los números, como muy simbólico esto, de que bueno, a las 3 de la tarde vamos a tener que rezar. Y yo hablaba con ella y le decía, güey, pero entonces, 3 de la tarde, en Hermosillo, en un calor de 45 grados, ¿qué? Ahí como que más bien invocas el infierno, güey. Sí, no, ahí ya estás en el infierno. Y ella me dice, sí, y fíjate que para mí era muy normal porque pues se volvió como una tradición de la familia. O sea, la abuela le dijo como, vamos a tener que rezar, esa es nuestra penitencia. Hay un ente en tu casa. Pero nunca les explicaron por qué había llegado. No, nunca nada. Wow. Hay muchas historias de esta casa y les voy a estar contando muchas historias de esta casa y yo realmente quisiera que ella viniera y se las contara porque, wow, así hay muchísimas historias. Pero bueno, ese en específico, empezaron a hacer esta, pues, entre comillas, penitencia de todos los días a las 3 de la tarde rezar el rosario afuera en el patio, donde ella darán cuenta que había un árbol muy grande que daba flores naranjas. Y, ¿como un flamboyán?
pues no tengo tanto conocimiento de nombres de árboles. Bueno, pero pues, flores naranjas. Ajá, muy grande, flores naranjas. Y ella dice que cuando salían a rezar, se ponían en el árbol un montón de pájaros negros. Dos cosas que a mí me sacan de onda es, Hermosillo 45 grados, no hay pájaros, no hay pájaros negros, o sea, hay pichones, hay un montón de pichones, pero no, o sea, como que hay ciertas cosas, y ella me decía, yo era niña, y aún así se me hacía como que era normal. Claro, estamos rezando porque hay un ente, entonces hay pájaros negros. O sea, ella en su niñez... Claro. Lo entendía perfecto. Lo entendió perfecto, nunca se cuestionó esto, pues, ¿no? ¡Qué loco! Y durante años, todos los días, a las 3 de la tarde, rezaban para que el ente dejara de aparecerse. Hasta que la abuela fallece. ¡Wow! Qué locura, Oye, ¿no? o sea que si esto paró hasta que la abuela falleció, ¿sería algo conectado a la abuela? No creo. No, más bien en la casa había algo. Porque, o sea, la abuela falleció, pero siguieron pasando miles de cosas que ya te contaré. Pero, ok, increíble. Y ella, que sabía que había un ente, tu amiga de niña, ¿recuerda haberlo visto? No, le pregunté justo eso. Me dijo, yo nunca vi a ese señor de blanco que mi mamá cuenta. Yo vi otras cosas, ajá. Una probadita, a ver, como qué vio, así como... Ok. Una muy rápida, que está así de que, ella y su hermana, bueno, son 3 hermanas, ¿no? Estaba embarazada la mamá. Entonces, entre las dos que se llevaban las edades, estaban muy cortas las edades, se llevaban muy bien y todo, pero tenían esta broma de hermanas de asustarse la una a la otra, ¿no? De no sé qué. Entonces, la hermana se da cuenta que ella está acostada en su cama leyendo. Pero así que está acostada boca abajo, leyendo, con los piecitos de cuenta como hacia arriba levantados y viendo hacia el lado opuesto de la puerta. Entonces ella dice, pues ahorita que no se está dando cuenta, me voy a acercar y la voy a asustar, pues, ¿no? Bueno, entonces ella va lentamente, se da cuenta que no le escuchó entrar al cuarto y cuando la quiere asustar, ella desaparece. No manches. Entonces, su hermana grita un montón, ella realmente estaba en otro lugar, como que, ¿qué pedo? Sí, voltea y no sé qué, y ya va con ella, y ella me dice, güey, mi hermana, yo conozco a su hermana es morena, es muy morena, y me dice, güey, mi hermana estaba pálida como nunca, se encerró, no habló, güey, así como que tenía muchísimo miedo, y me decía, güey, es que te desapareciste, eras tú y te desapareciste. Y ahora me cuenta que, se me pone pechinita, ahora me cuenta que justo con esta cuestión del podcast, hablaba con su mamá para tratar de recordar algunas cosas que vivieron en esa casa, porque ya era una situación donde la mamá, ella, o sea, todas las hermanas, el papá sabían, pues, ¿no? Que algo sucedía. Y hablando de eso, la mamá le dice, es que a ti nunca te dijimos, pero tu hermana se asustó más porque cuando volteó, el ente, el ser, no tenía cara y desapareció. ¡No mames! ¿Qué tal? ¡Ay, ¿Qué tal, güey? Sí, yo estaba así que, cabrón. No, aparte me lo estaba contando en la noche y yo así de... Entonces, podemos platicar mañana. Sí, que de día. Oye, igual yo con mi amiga Renata estaba platicando de varias historias, porque platicamos un montón, y ya era como la 1 de la mañana, y yo estaba sola, entonces ella me decía, ay, Yanis, hasta se me enchina la piel de lo que te estoy contando. Imagínate, si uno que las escucha, el otro que las ha vivido, y yo así de, antes de dormir, por supuesto que estaba así de cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, que se vaya el diablo. De que te pones a ver una caricatura para que... Ajá, exacto, o sea, yo acá con mis alabanzas, ¿no? Así, del camino. ¿Qué tal, güey? No, oye, qué ruda. ¿Cómo se llama tu amiga otra vez? Darana. Oye, Darana, cáele al podcast. Sí. Vamos a dedicar un podcast a historias de Darana. Sí, güey, y tengo otras amigas y también, o sea, hay más material, hay mucho material. Sí. Pero también, de hecho, síganos mandando sus historias porque de verdad nos gusta un montón leerlos. Sí. Y la verdad es que nos han mandado muy buenas historias. Estoy muy impresionada de eso. Fíjate que sí.
De hecho, quiero contarte una que nos mandó Daniel San Miguel, A ver, que échatela. nos la mandó en el Facebook. Ustedes pueden entrar a nuestra página de Facebook, escriban su historia y nosotras la vamos a ver y la vamos a leer y la vamos a compartir. A propósito de entes domésticos, pues dije, esta historia cae como anillo al dedo, Maldo. A ver. Y es que resulta que Daniel San Miguel dice que esto le pasó cuando él tenía aproximadamente 10 años y sus primos y hermanos tendrían entre 6 y 7 años. Ajá. Él cuenta que cuando él es de aquí de la Ciudad de México. Ok. No especifica si esa historia ocurrió acá, yo asumo que sí. Dice que muchas veces ellos solían ir a casa como de su abuelito y que su abuelito en la sala tenía el espacio de la sala y tenía un ventanal. Entonces que ellos solían estar allí, ponían un colchón en la sala y pues todos los primos chiquitos, pues güey, ¿no? Aprovechaban para contar chistes, para contar cuentos, para ver la tele, o sea, como que lo que tú te quieras imaginar, ahí estaban los morritos, ¿no? Entonces cuenta que una noche él recuerda claramente que estaban en el colchón pues echando desmadre los niños y que se les hizo muy de noche. Okay. ¿No? Entonces que en la plática dice que él recuerda perfecto Qué cómo gusto estaba. estar con tus primos así de que... Güey, yo nunca tuve como esa cercanía de ¿No? acá, ¿no? Ah, lo siento mucho, es muy divertido. Sí, sí, siempre que me cuentan así, me voy de viaje con los primos, así como que hay primos muy unidos. Bueno. Y yo así como que en la envidia total, ¿no? Acá de que Ay, los tú qué primos hueva. total, ajá, yo así, eso es muy aburrito. Pero dice él que estaban pues aquí echando el chal y que de pronto pues tenían el ventanal a un lado, pues, ¿no? Ujú. Que la luz de la luna, porque había luna esa noche, Ok. les entraba directo. Entonces dice que estaba como la cortinita, ¿no? Que dejaba ver lo que había también enfrente. Ok. Y dice que lo que había enfrente era una casa que estaba como en construcción Ujú. y que el techo era como de lámina. Él dice, era de lámina de fibra de vidrio, ¿no? Entonces la luna, como alumbraba en diagonal, pues la sombra de esa casa y de su techo daba hacia su ventana, pues, ¿no? Ujú. Entonces en la ventana se reflejaba el techo de la casa de enfrente y pues ellos como que normal, ¿no? O sea, la luna estaba grande, se veía la sombra y todo. Lo que ya no fue normal fue ¿Qué? cuando en el techo de esta casa vieron que había un niño Ay, no. que estaba corriendo de un lado a otro y de pronto se agachaba, se levantaba y Sí. corría del otro ¿Pero lado. asustándolos a ellos o...? No, o sea, como que el niño En estaba en su su onda. onda, Ajá. ¿no? Entonces dice que cuando vieron que estaba pasando, o sea, de un lado a otro el niño, ellos dijeron, esto no es normal. O sea, niños dijeron, güey, ¿son qué? Las 2 de la mañana, ¿qué pedo con ese niño? Y Porque a él además- sí lo dejan salir. Ajá, porque nosotros estamos acá adentro, ¿no? Sí. Pero además dice, güey, era un techo de lámina, Ajá. ¿no? ¿Cómo podía estar corriendo un niño allí, pues, no? Ujú. Y dice que de pronto como que se quedaron ellos viendo hacia la ventana, muy intrigados de lo que estaba pasando, y de pronto se prendió una luz en el patio de uno de los tíos que había salido como al baño, porque el baño entiendo que estaba afuera, y como que se perdió la sombra, ¿no? Entonces dice que era un tío que había salido, volvió a entrar, se calmaron, siguieron acá como tratando como de contar otra cosa para olvidarse de lo que acababan de ver, pero resulta que cuando se vuelve a apagar la luz, ellos vuelven a ver que en el techo estaba el niño corriendo y que como que se agachaba, como si fuera otra dimensión en la que el niño está en su desmadre en el techo jugando y que lo que más les pareció extraño es esto que sí tengo que leerlo como él nos lo cuenta, que dice que de pronto ellos vieron que salió una mano muy larga de espaldas al niño, y que era como un antebrazo muy largo y huesudo que se estiraba como queriendo agarrarlo al niño que estaba corriendo, que ellos se asustaron muchísimo. Y dice, no hacíamos más que verlo sin hacer nada de ruido, dice, y con la otra mano esa cosa empezó como a arrastrarse, o sea, como si tuviera, no sé si dos manos, como por lo que lo entiendo, pero O era sea, como ajá. una cosa, como un brazo larguirucho, y dice que empezó a hacer movimientos como si fuera una oruga que se movía por el techo, ¿no? What? Intentando arrastrarse hacia el niño. Dice, era algo parecido a Pegajoso de Cazafantasmas, pero más gordo y con brazos más largos. Oh. Se arrastraba y nos daba mucho miedo. Se iba acercando al niño y en un momento se levantó el niño y corrió. Y eso quedó como en medio de la ventana
Y como que ellos así como de que, ¿qué pedo, no? O sea, como que estaban viendo una obra de títeres, ¿no? O de teatro Sí. que estaba pasando allí. O A las como 1 de la sombras. mañana. Ajá, exacto. Dice que a ellos les sacó mucho de onda, ¿no? De pronto ya dejaron de verlo. Como que, dice que uno de los primos abrió la ventana para ver qué onda con lo que estaban viendo. O sea, como ellos lo veían a través de la cortinita, ¿no? Entonces lo que hicieron fue correr la cortinita y vieron que no había nada. Y, o sea, pero fue en segundos, o sea, estaban viéndolo, abren la ventana, Claro. no hay nada. Vuelven a cerrar la cortina, perdón, ya no se ve nada. Y se perdió para siempre. Dice que no puede olvidar esa historia que les pasó, que tardaron mucho tiempo en dormir porque estaban como en ese punto en el que te preguntas, o sea, como fue una alucinación colectiva o no lo fue, y él lo pone en el relato. Pero eran niños, ¿no? Eran También. niños, o sea, y tampoco es que estuvieran contando historias de terror, pues Ajá, ellos estaban en otro pedo, ajá. pues, ¿no? Cuando empezaron a ver eso. Y la verdad es que Daniel San Miguel tiene varias historias que le han pasado en casas y así. Incluso él nos comentó en algún momento en el YouTube que él ha tenido viajes astrales impresionantes, ¿no? Entonces dice, pues quién sabe qué fue eso que vimos, pero aún lo recuerdo, imagínate. Pues sí, me imagino bien traumado, o sea. No manches, yo capaz que me desmayo, me hago Pues del baño. sí, y no, y aparte, no sé si lo habrán hablado entre ellos, ¿no? De, ¿tuviste esto? O sea, vimos todos lo mismo, ¿no? Todo, ajá, sí lo comentaron, ¿no? Ajá. Y de hecho lo pone, güey, ¿qué pasó? O sea, estábamos todos en la misma alucinación, en la misma como visión. ¿Pasó? Viendo ¿No lo pasó? mismo, ¿no? Qué locura. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Daniel, Muchas por la historia. gracias, sí. Wow. Pues, qué loco. Pues mira, yo te quiero contar de Laura Alicia Hernández, también pone una de sus historias. Primero nos felicita por nuestro podcast. Qué bueno que te gusta. Gracias. Y nos cuenta que cuando falleció su papá, ella estaba como en otra onda, estaba hablando con una amiga suya. Entonces como que ella estaba ahí de que, pues platicando y no sé qué, y ella escuchaba como había sonidos en la casa, como en la cocina. Esto era como alrededor de las 4 de la mañana. Y pues ella como que, pues normal, o sea, y alguien está haciendo algo, pues, ¿no? Después, cuando se levanta, pues va a hablar con su mamá y le informan que su papá había fallecido. No manches. Y pues ya, cuando cuando ella ve el acta de a qué hora falleció, era a las 4 de la mañana, a la misma hora en la que ella escuchó que se movían cosas en su casa. Güey, Y entonces ella dice que, pues, ella siente que fue su papá que fue pues, no sé, a despedirse o a... Sí, sí, sí. Qué loco, ¿no? Sí, fíjate que hay varias historias de eso, ¿no? Yo me acuerdo que cuando murió mi papá, haz de cuenta, muere mi papá y 2 años o 3 años, 2 años después de que muere mi papá, muere mi mamá. Pero cuando muere mi papá biológico, ellos ya no estaban juntos, pues, ¿no? Ya se habían separado hace mucho tiempo. Me contó mi mamá que la noche antes de que, bueno, en la noche más bien en la que murió mi papá, ella intentando dormir escuchaba que afuera de su recámara había un gran bullicio. Así como de mucha gente que estaba hablando. Mucha gente que estaba hablando y que ella así como que trataba de escuchar, y es que ellos donde viven pasa como una carretera, pero pues ya era muy noche, pues, y es un pueblito donde ella vivía, ¿no? Entonces como que nunca se explicó qué era, pero ella asume que fue como un anuncio de que eso iba a pasar y de que eso estaba por pasar, como que en varios momentos a ella le pasaba eso, ¿no? Que cuando alguien iba a morir, ella escuchaba como ruidos, sonidos o algo. ¿Tú crees? Qué loco. Pues sí. Pues, ese está bien loco. Como que hay un vínculo, ¿no? Tienes un vínculo, aunque no estés juntos, pues tuviste hijos, ¿no? Entonces también es un vínculo que se queda y a lo mejor ya... Exacto, sí. Fíjate, hasta a mí me pasó que esa noche que él falleció, yo todo ese día estuve súper agüitada, así como... A mí me ha pasado eso, que cuando algo le pasa a alguien, a algún familiar, a alguien cercano, yo como que inexplicablemente ese día estoy así que hasta tengo muchas ganas de llorar y soy súper sensible. Sí. Exacto, sí, son esos otros lazos, ¿no? Como que no podemos ver, pero que allí están, así, cabrón, y
así que digas, ay, qué cercanísima era yo con mi papá, pues tampoco, ¿no? Pero me impactó mucho eso, ¿no? Que yo había estado agüitada, que mi mamá había escuchado cosas. Entonces dije, wow, definitivamente sí estamos conectados. Y eso le pasó a ella, ¿no? Y además dice, o sea, la historia de esta Laura Alicia, dice ella, pues mi papá ya estaba en el hospital, ¿no? Todos estábamos como al pendiente de qué onda con él, ¿no? Pero pues yo ese día me había ido a dormir todo, ¿no? Estaba en otra onda, pues estaba distrayéndose. Pues muchas gracias por compartir tu historia. Gracias. Y bueno, pasamos entonces al terror. No, perdón, corto. Terror en corto. Ya me quiero. ¿Ya te quieres ir o qué? No me quiero ir. A ver. Perdóname, Valito. Oye, terror en corto. ¿Qué onda con el terror en corto que nos traes esta noche? Pues te voy a contar una historia que me contó mi amigo Cisco Estrada. Un amigo también de Hermosillo, muy querido. Y me la mandó en audio. Así que voy a dejar que él la cuente. Me encanta. Ahí te va, mira. Haz de cuenta que te cuentan en la familia, ¿no? Que tengo un tío que cuando estaba morro se iba todos los días saliendo de la escuela, se iban, tipo en la secundaria, no estaba tan morro, o sea, tipo secundaria prepa, se iban juntos de la escuela a su casa, o sea, cada quien a su casa, y haz de cuenta que en el camino había un punto en el que siempre se separaban y se despedían, y uno agarraba para un lado y otro agarraba para el otro. Y a mi tío no le gustaba caminar solo en la calle, entonces le decía a su amigo que si no lo acompañaba a su casa, y el vato le decía que no podía, que se tenía que ir a su casa. Y así no era como que su cura, ¿no? De estarse acompañando hasta cierto punto y luego ya no iban. Total que de repente el amigo de mi tío dejó de ir a la escuela. Y dejó de ir y pasaron como semanas. Y un día preguntó, oye, ¿y fulanito de tal? Ahí te va la segunda parte. En el punto donde se solían separar, le dijo, se encontró al batito, güey, y le dijo, ¿qué pedo contigo? ¿Por qué no has ido a la escuela? Chalalalala. Y el vato así, no, pues nada, güey, no tuve chance, guau. Y le dice, no, pues ya andaban diciendo que te moriste y la madre. Y el vato nomás como que se rió y dijo, no manches, ¿no? Entonces le dijo, ¿qué onda? Le dijo, no, pues nada, aquí te estoy esperando, le dijo, para acompañarte a tu casa. Y ya, lo acompañó hasta la puerta de la casa y le entregó algo que mi tío le había prestado. Y ya, le entregó las cosas, y se metió a su casa. Y resulta que ya nunca lo volvió a ver y después fue a la casa del batito y resulta que sí, o sea, cuando se encontró al amigo y lo acompañó a la casa, el vato ya tenía como una semana muerto, 2 semanas muerto. ¿Y qué eran las cosas que le devolvió? No lo sé, no lo sabremos. ¿Qué era? ¿Quién sabe? No manches. Pero qué loco que él sabía lo importante que era para el tío de Cisco que no le gustaba caminar solo, pues, ¿no? Claro. Entonces fue y se despidió de él. Lo acompañó una última vez. Lo acompañó hasta la puerta de su casa. Güey, neta que... Qué bonito. Me recuerda al programa pasado un poco, ¿no? En conversaciones con entes, ¿no? Qué chingón. Fíjate que, no sé si lo comenté la semana pasada, sí, interrumpen, pero había un programa de... lo que callamos las mujeres. Ajá. Ahí está, no se burlen de mí, pero me lo compartió una tía, que precisamente ella me dijo, velo porque tiene que ver con el programa que ustedes están haciendo. Tía Sebas, estoy guardando su historia para un programa próximo, me contó una muy buena. Pero bueno, ella me dijo, ve ese capítulo de lo que callamos las mujeres. Y entré a verlo, y es la historia de una familia muy pobre en México, cuyo esposo, es de cuentas, el papá, la mamá y los hijitos. Y el papá se va a Estados Unidos a trabajar, pues, como muchos, pues, paisanos, ¿no? Pero allá, cuando el señor iba a regresar para pasar la Navidad con su familia, lo meten preso por una tontería. O sea, que el señor ni siquiera tenía la culpa, lo meten a la cárcel y la señora, a la señora le hacen una extorsión. Le llaman y le dicen, yo soy el abogado, mándeme tanto dinero para sacarlo. Y ella, en su desesperación, manda el dinero. Se queda sin un peso. No. De todo lo que había mandado el señor para que la esposa guardara, pues lo manda. Y era como en los, 2000, o sea, como que cuando no estabas tan acostumbrado al celular, ¿sabes? Ajá. Entonces, la señora desesperada llega a un súper a robar ropa para sus hijos porque ya no tenían nada, ¿no? Y saliendo del súper la agarra la policía. Y llega un vato de la nada y dice, no, ella es mi amiga, yo voy a pagar por ella, perdón, es que me había dado no sé qué. Y la morra así como de, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Entonces el vato paga por ella
Y luego se van y dice, es que yo soy amigo de tu esposo, yo soy, no, pon tú el chamaco, ¿no? Y ella, en algún momento me habló el chamaco, pero ¿no te fuiste con él a Estados Unidos? Y él le dice, Simón, pero en el río nos separamos. Entonces, él me había prestado dinero para cruzar, pero ya no lo pude ver y yo me regresé a México. Pero ahorita que te vi, dije, no, pues, o sea, sin problema. Y la acompañé a su casa, les llevó regalos a los niños y le dijo, mañana te va a llegar una sorpresa. Y se despidió de ellos y se fue. Al otro día, extrañamente, regresa el esposo, ¿Oh? de que lo habían soltado porque se había comprobado que no era, no por lo que había dicho el abogado que los estafó, pues, ¿no? Ay, maldito. Y entonces ya después de saludos y abrazos y todo, la esposa le dice, oye, ayer el chamaco me ayudó y por poco me meten a la cárcel, pero él pagó. ¿Y él qué chamaco? Pues el chamaco, tu amigo con el que te fuiste a Estados Unidos, que no sé qué. Y le dice él, así con los ojos llorosos, güey, mi amigo se ahogó en el río. Por eso se separaron. Ajá, por eso se habían separado. Pero que el amigo le había recordado a la esposa, güey, como tu esposo me prestó a mí dinero, claro que yo haría esto por ti. Wow. Sí, fíjate, me gustó ese capítulo, sí lo vi, yo estaba así de las y sale Lomar Fierro, súper joven y guapo. Pocas cosas buenas que ha hecho. Sí, yo estaba así y mi tía me lo enseñó Televisa. y yo le dije, no, eso es de Azteca, ¿no? Lo que callamos las mujeres. Sí, pues. Entonces como que dije, qué chido, me gustó ese capítulo. Dije, qué bueno que aborden también estas ondas, ¿no? Como entre sobrenatural y todo. Ahí búsquenlo en el internet. Rosas que tiran viento. Exacto. Oye, y en Sueños Macabros, en esta otra sección, yo quería traerte un audio, pero mi amiga Renata me dijo, oye, yo te lo voy a mandar en audio y como está en cosas de chamba, me dijo que para la siguiente nos lo manda. Ok. Pero yo quiero contarte un sueño súper cabrón que me pasó a mí hace unos días, A ver. que no lo puedo explicar. A ver. Haz de cuenta que yo te conozco a 2 personas que solo las conozco por redes sociales. Nunca he platicado con ellos, son un matrimonio, ¿no? Ajá. Nunca he platicado con ellos, nunca los he visto como en persona, ¿no? Los Ok. veo en redes sociales y es de esa gente que sigues porque sabes que hacen cosas, Qué ¿no? moderno. Ajá, Qué moderno exacto. todo. Y entonces un día soñé que ellos 2 se estaban casando, ¿no? Y yo Pero así ya como, están casados. ya, ellos están casados hace 1000 ya. años, ¿no? Y entonces yo soñé que ellos estaban casando y que había como un río abajo de donde ellos estaban casando, como en el suelo, literal, abajo de ellos, Ujú. y que allí se ahogaba y se moría una persona, ¿no? Ay, y yo toda así, ¿qué pedo? dramática. Ajá. Y como que la boda tenía un ambiente como agrio, ¿no? Por esto que acaba de pasar, Claro. porque además habían intentado salvarlos, ahí está mi papá en la historia, ¿no? Y se había aventado al río para intentar salvarlos, y uno de los, otro hermano de mi papá también se había aventado, y se habían muerto 2 en realidad, ¿no? El que había pedido la ayuda, que se había caído primero, y luego el otro tío que se había aventado para salvarlo, que murió. Me despierto yo toda alterada y cuento este sueño, ¿no? Yo, no, ¿qué crees que soñé? ¿A Que quién se lo pasó cuentas? esto. Al Mijail se lo Ah. conté, oye, soñé con tus amigos, ¿no? Porque eran amigos de él. Y dije, soñé con tus amigos y yo ni los conozco, ¿no? Y le conté y me dijo, güey, soñar con boda significa muerte. Y le dije, no manches, ¿cómo es posible, güey? ¿No? Así ¿Dónde como que, dice? Hay un libro. ajá, yo así como que, ¿dónde dice? O sea, ya lo había escuchado, pero yo así de, güey, nada que ver. Y más tarde me vuelve a decir, oye, ¿qué crees? Que falleció la mamá de este chavo con el que soñaste. No mames. Ajá. No mames, Janice. Qué loco, ¿verdad? Qué loco. Gente que ni conoces. No, ajá. Y entonces yo soñé con ellos. Y en el sueño también estaba mi mamá buscando un terreno. Y tú en tu... Yo así Y como... tú en tu sueño nunca... Qué loco los sueños, ¿no? Sí. Nunca te diste cuenta, nunca te percataste que era un sueño. No, nunca. O sea, yo Dijiste, estaba mi súper mamá y papá consternada. aquí, tranqui. O sea, no estás muerto, bien. Sí, exacto, ¿no? O sea, y muchas veces yo sueño con mi mamá. O sea, no sé si a ti te ha pasado que sueñas con gente que ya no está. No tengo tanta gente fallecida, la verdad. Ok. Bueno, yo tengo a mis 2 padres y con mi papá casi nunca sueño. O sea, como que alguna vez lo habré visto como árbol 3 en algún sueño. Ajá. Pero con mi mamá siempre sueño, güey. Y una vez, o muchas veces de las que sueño con ella, estamos en el metro. Entonces la última vez, o una de las últimas veces que soñé con ella, no sé si tú has ido al metro Barranca del Muerto, Sí, claro. que ves que para pasar, hay una parte en la que para pasar al otro andén subes como un puentecito y pasas por arriba de donde pasan los trenes. Y si Ok. tú te paras en medio del puente puedes ver los trenes abajo, ¿no? En las 2 direcciones. Entonces la última vez que yo soñé con mi mamá, estábamos las 2 en el puente, güey.
y como que nos despedíamos y ella se iba en una dirección y yo en la otra. Entonces me decían amigos, güey, pues qué cabrón, porque, o sea, las sueñas como que no estás sobre la tierra, estás en otro nivel, ¿no? Y estás en un puente donde hay dos direcciones, ¿no? Y ella se va hacia una y tú te vas hacia otra, o sea, como que súper simbólico de alguna manera el sueño, ¿no? Y yo así como que, bueno, bye, ma, nos vemos, que no sé qué, y ella, Simón, adiós, ¿no? Así como Más casual. bien, mijita, y la madre. Ajá, sí. Qué bonito. Entonces, yo siento que estamos juntas en algún momento, ¿no? Así como, aunque es un sueño, pues nos saludamos y nos vemos. Se parece ahí de que, Exacto. ¿qué onda, Yanis? Adiós. ¿Cómo vas? Come bien, cabrona. Así Sí, siempre me ajá. decía, cuídate, cabrona. ¿Te decía? Sí. Come bien. Y yo así de que, pues señora, tengo algo que Pues decirle. llevo comiendo Maruchan 10 años, mamá. Ay, no, no. no es cierto, no es cierto. Oye, pues del arte-horror. Chin, chin, Chan, chin. chan, chan. En el arte-horror les quiero hablar del príncipe obscuro y barroco de la historia del horror del siglo XX. Ujú. ¿Quién es? Ni idea. Bueno, sí tengo idea, pero no tengo idea. Howard Philip Lovecraft. O sea que es muchísima información, hay mucho que decir de él y lo voy a estar haciendo, solo que en este primer acercamiento, pues justo quiero hablarles un poco brevemente de la vida de Lovecraft para incentivarlos a que lean, amigos, lean. Ya me voy a hacer Gandhi, así por favor lean, por favor. Pues mira, ¿tú has leído algo de Lovecraft? Sí, en algún momento, y también vi una película que se llama Dagon, que no sé si está en Netflix, pero es acerca de una secta y algo relacionado con el mar y acá cultos extraños, súper locos. Súper Lovecraft. Ajá, sí. Bueno, pero ¿sabes algo de su vida? No, de su vida nada, güey. Te voy a contar. Nada. A ver, échalo. Te voy a contar. Mira, él era un escritor. Un escritor de ciencia ficción estadounidense que nació en Providence, Estados Unidos, en 1890, el 20 de agosto nació. Y este güey fue un gran innovador en lo que hacía porque, pues, hizo muchísimos aportes a la literatura. Hizo muchos aportes en cuanto a que creó una mitología que era de él, pues era propia. Él creó sus propios monstruos. Él creó sus propios monstruos, él creó su propio ambiente, él creó así como un estilo diferente de lo que se estaba escribiendo en ese momento, ¿no? Así que a ese estilo se le llama horror cósmico. Ok. ¿Y qué significa eso? Significa que hablan de cosas sobrenatural, de satanismo, de ocultismo, de viajes en el tiempo, de extraterrestres, de dimensiones. Hablan de un sinfín de cosas, ¿no? Ajá. Ahora, él creció en una familia burguesa. Cuando él era muy chiquito, su papá falleció. Entonces no tuvo mucho tiempo de conocerlo. Y su mamá se volvió sumamente sobreprotectora con él. Claro. A un grado así de que, mijito, tú y yo tenemos este nivel y tú no te puedes juntar con gente más baja de tu nivel. Entonces lo llevó a un mundo donde básicamente era una burbuja y él no fue a la escuela con otros niños, él tuvo su propia educación en casa, él estuvo como muy aislado de lo que había en el exterior, ¿no? Así que, pues yo considero que de ahí ya tiene como una onda de que pues es su mundo, ¿no? Él fue creando su mundo. Y pues estuvo con su mamá durante mucho tiempo hasta que en 1921 la mamá fallece. Y entonces él como que se queda ahí varado de, ¿y ahora qué hago? Pues porque pues toda su vida era con su mamá. O sea, era una persona que genuinamente no le gustaba estar con gente, como que, ay, no. Y tiene muchas cosas buenas y entre las cosas que son malas, pues era muy, muy racista y muy clasista y muy todo esto. Entonces, este hombre, pues, cuando fallece la mamá, al tiempo conoce a Sonia Green y se casa con ella.
Y Sonia Green era una mujer súper exitosa, tenía su negocio, le iba súper bien, era independiente, ya sabes, así como que, cosas raras para la época, ¿no? Ok. Y justo porque ella era de esta forma, las tías de Lovecraft como que no veían con buenos Ay, ojos el mijito. matrimonio. De mijito, ¿qué pedo? Ajá. ¿Cómo que Sométela. ¿Cómo que gana más que tú? Entonces, ellos dos se fueron a vivir a Nueva York. Y como había, pues, Nueva York, la vida de Nueva York es como mucha gente y todo esto que hay, a él no le gustó, pues todo lo que a él todo lo que no le gustaba estaba en Nueva York, entonces como que no le gustó esa vida y por unas cosas y otras, pues el matrimonio terminó, ¿no? Uh-huh. Y él se regresa a Providence y con sus tías, y ahí vive con sus tías y vive hasta sus últimos días ahí. O sea, él dijo, yo del matrimonio no quiero saber nada. Quiero escribir y quiero irme allá con mi familia. Ajá. Y muy válido también, muy válido. Sí, es ¿no? válido. Mucha gente se rumora por ahí que como que este güey era un poco asexual. Hay muy pocas cosas que Sonia dice como que... bueno, creo que hay un textito que dice como que fue un amante adecuado. No sé qué significa eso, Sonia. ¿Qué? Pero si no dices algo como que wow, un amante adecuado para una mujer llena de trabajo y de negocios, sí, ¿no? Exacto. Entonces, algo que es súper bonito que hizo Lovecraft es el Círculo de Lovecraft, que obviamente se llama así porque lo hizo, en el cual varios escritores se mandaban correspondencia, se mandaban cartas y así como que si yo te mandaba a ti como, mira, acabo de escribir este cuento, ¿qué onda? ¿Qué opinas? Te lo mando y tú retroalimentación, me das retroalimentación. Y estos escritores eran llamados en el movimiento literario weird fiction, o sea, que escribían como súper raro. Y ellos publicaban en una revista que se llamaba Pulp, que era como una revista de muy bajo presupuesto, pero que era, todo lo que se escribía ahí era de ciencia ficción. Ok. Y entonces estaba como, órale, tenía una ondita, ¿no? Sí. Ahora, lo que es más interesante de eso es que mientras ellos escribían y se retroalimentaban sus obras, haz de cuenta que Lovecraft, cuando se separa, en el momento en que muere la mamá y está en este pedo de que, pues, entra en una depresión y bla, 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 él se siente muy deprimido y, sin embargo, hace un montón de cuentos y historias y todo, que es lo que ahora recordamos, ¿no? Y que ahora tenemos. Claro. Uh-huh. Como bien dicen que luego cuando estás triste o estás más deprimido es cuando escribes mejor. Exacto. Se rumora por ahí. Sí, yo puedo decir que también he escuchado esas historias. Sí. Entonces, entre ellos, mientras Lovecraft mandaba las cartas diciendo, mira, escribí esto, y mira, acabo de inventar este demonio, monstruo, los demás como decían, órale. ¿Qué pedo? Güey? O sea, como, ¿qué está pasándote? Pero, qué chingón. Entonces, yo en mi relato que estoy escribiendo voy a meter tu monstruo. Okay. Y a la otra persona que, yo voy a meter. Entonces, entre ellos mismos se iban metiendo, o sea, iban usando los mismos monstruos. O sea, no los mismos, pero más bien engrandecían al monstruo. Es como que, no mames, Cthulhu apareció o sea, como que, verga, es lo peor. Así como que, ya, nos vamos a morir todos. Entonces, como era un horror cósmico, hablaba mucho de esa situación que también estaba pasando en ese momento, que era que ya empezaba a haber un poco más de avances en la tecnología, uh-huh. Y como que ya veían más al cielo, ya decían como, órale, a ver qué onda. Entonces él empezó como que, yo imagino que él ha de haber dicho, ok, entonces si nosotros estamos aquí, ahí arriba, ¿qué hay? Pues, ¿no? Y empezó a crear este tipo de seres que son de, ok, ¿va a ser alienígena? Y va a venir a la Tierra, uh-huh. Y va a querer hacer esto y esto otro, pero la onda de Lovecraft, y que a mí me encanta, es como el punto que más me gusta, es que habla mucho como de ocultismo, o sea, como que sus seres son muy de, bueno, están aquí, pero por usar magia negra, resulta que uh-huh. Algo pasa y entonces tienen que pasar, como y hay un libro y hay que hacer no sé qué, y es un mundo sobrenatural que
que hace un terror diferente al que se estaba usando en ese momento, en la época. Que en ese momento se usaba como, pues, los fantasmas, el demonio, los espíritus, algo más tradicional. Pero él metía como cosas más under, como que decía, a ver, le vamos a meter más misterio, le vamos a meter más acá, y cosas que no podías entender. Y a él se le atribuyen un montón de, ahora, libros, películas, hay videojuegos, hay un montón de cosas basados en todo esto que él escribió. Qué loco, Qué loco, güey. ¿no? Sí, te digo que yo cuando vi esa película, la de Dagon, yo estaba así de, ¿qué pedo con este güey? Porque es como de unos vatos, la vi hace muchos años, pero que naufragan como en un pueblo, y un pueblo que parece como un tanto fantasma, ¿no? Pero de pronto se dan cuenta que hay un culto hacia algo marino, ¿no? Extraño, desconocido. Y justo lo que tiene, mucho lo que tiene en sus relatos es que hay que buscar algo que al final es como muy oculto. Y que cuando una persona normal lo ve, se vuelve loco. Sí, entra en la exacto. locura, y esa es como su onda, ¿no? Y realmente estuve investigando y él le metió un montón de ganas, porque, o sea, él empezó a escribir y empezaba a decir como que él, por ejemplo, hablando del Necronomicron, este libro solamente hay tantas copias, está en este museo, en ese y en ese y en este. Y entonces empezaba a meter como de, pero sí existe o no existe. Y el lector como que no entendía, porque daba datos que sí eran verídicos. Claro. Y metía como su historia, ¿no? Y de repente como en su círculo otro escritor metía también de que, ay, mira, también hay un Necronomicon. Entonces es como que, ay, qué pedo, o sea, ¿por qué hay tanta gente escribiendo de esto? Y hay gente que de hecho, por ejemplo, obviamente como no estaba en una, o sí, no lo sabemos, en una biblioteca, creo que en París, alguien hizo una ficha poniendo que había sacado el libro. Entonces sí existen esas fichas. Crearon en la realidad una ficción, pues, ajá, ¿no? basado o sea, en la idea de él. Claro. Que él no se movió de Estados Unidos, entonces todo estuvo como que, órale, qué locura, pues, sí, ¿no? Sí. Salió de los libros lo que hizo, ¿no? O sea, como que Sí. mucha gente entró como en esa dinámica de, güey, ¿no? Sí pasó, sí, alguien sacó ese libro, era él, ¿no? Y es confuso también, llega a ser confuso en el sentido de que, pues sí mete bibliografía de libros que realmente son antiguos y existieron y tienen, y realmente están en los lugares donde él pone que están, pues, ¿no? Sí, entonces sí. eso es la parte que vuelve como de, pero entonces sí existen o no, o qué. Y pues este es como un poco a grandes rasgos de como la vida de él. Él murió en 1937, muy pobre, güey. Neta. Porque, como es muy bien sabido, en su momento no fue reconocido su trabajo. Ya que fallece, parte del círculo de amigos que tenía sacan todo esto que él había hecho y ya lo engrandecen. Sí, claro. Pero pues no murió. Oye, pero no venía como de una familia adinerada. Bueno, tal vez se lo consumió en vida. Bueno, estuvo bien. Sí, y fíjate que una de las frases que él decía de su obra es que debe haber presente una cierta atmósfera de mortal terror, inesperado a fuerzas extraordinarias desconocidas. O sea, como que para él era como de, güey, la neta, el terror que estamos leyendo y consumiendo, pues, ok, ya, sí me da miedo, pero mira esto. O sea, claro. Eso tiene que generarme algo que no, de plano yo no entienda, ¿no? Sí, y es otro tipo de terror al final de cuentas, ¿no? O sea, como que siento que no es como esto que no se alcanza a distinguir, o sea, él tiene monstruos súper creados, ¿no? Así como bestias que están allí, no bestias, monstruos, ¿no? Ajá. O sea, que incluso ni siquiera, o sea, los nombres son tan difíciles, o sea, tan difíciles de pronunciar que es como de, güey, ¿cómo se pronuncia esto? Es que no lo podemos pronunciar, tú pronúncialo como tú quieras, porque las cuerdas vocales de nosotros los humanos no están listas para este tipo de entes, ¿no? Exacto. Y qué chido, ¿no? Porque propone otro tipo de entes, otro tipo de cosas que habitan, ¿no? Claro. Y aparte, mismo sobre plano. todo, el abrirte la mente, el abrir la mente de... Que eso es la magia de los libros, ¿no? De que te lleve a un lugar que a lo mejor tú no habías siquiera pensado o explorado de la manera en la que el autor te está llevando. Así que él tiene varios cuentos, varios relatos. Hay libros donde, o sea,
copilan varios de sus cuentos, y si pueden, pues estaría increíble que lean un poco, si les gusta este tipo de temas. Sí, oye, ¿y nos vas a seguir hablando de él? Sí, sí, sí. Ok, me Ajá. parece perfecto. Ahorita nada más es como la biografía. Introducción, por así la decirlo. Ajá, introducción. sí, sí, sí. Oye, y como ya estamos a punto de cerrar, me acordé que la semana pasada estábamos hablando como, y en el Arterror traías la lista de reproducción de canciones para invocar al Sí. chamuco. Y luego así como que la semana pasada les dije, bueno, está la historia de este señor en Colombia, acordeonista, que no sé qué. Claro. Y bueno, no Oye, quería... paréntesis, hice una lista de Spotify para que la vean. Sí, ya la publicamos en nuestro Twitter, ahí está. Sí, cierto. Ajá. Para que la sigan, para que le den retweet o que entren a tu Spotify, que Ajá. es... Erika Maldo. Y tú, ¿cómo estoy? Estoy en todos lados igual, según yo. No es cierto, yo luego te busco en el Twitter y está, ¿cómo está? Como Pitbull No, o Cool Moon. Pero el arroba sigue siendo el mismo. Ok. Yo siempre te busco mal, güey. Así como, ¿cómo está aquí? Vamos a enseñarte a usar Twitter. Por favor, ayuda. Oye, y bueno, pues en recomendaciones que dan miedo. Nueva sección. Ajá, como quería contarles acerca de este señor Francisco el Hombre. Cuentan que Francisco el Hombre era un juglar allá en Colombia en el año 1800. ¿Qué es un juglar? Pues estos cantores, si se les puede llamar así, poetas, versadores que van de pueblo en pueblo contando las noticias, ¿no? Antes pues no había periódicos, no había radio, no había televisión. La única forma de difundir las noticias era ¿cómo? Pues a través de esa gente que iba difundiendo la información, pues, ¿no? Entonces cuentan que Francisco el Hombre era un hombre allá en Colombia que tocaba el acordeón, además y andaba de pueblo en pueblo llevando como las noticias. Pero además era excelente acordeonista, güey, era un gran músico, entonces a pueblo al que llegaba, pueblo en el que se armaba acá la fiestonga loca, pero además pues te enterabas de cosas, ¿no? Ajá. Y dicen que pues él como viajaba tanto, a veces le tocaba viajar y se le hacía de noche, ¿no? Y pasaba como muchas horas en el monte, en el campo. Y dicen que una vez, bueno, hay varias como versioncillas de esto que le pasó a Francisco, pero dicen que una vez él iba como tocando el acordeón en el camino y pues iba solo, güey, ¿no? Iba así como... Y de pronto escuchaba que a lo lejos alguien le devolvía como la música, Ok. ¿no? Pero como que la mejoraba un poco, Ajá. ¿no? Y entonces él así de, ¿qué pedo? Como en batalla. Ajá, exacto, como una batalla de los acordeones, ¿no? Y entonces él es como que se echaba acá y se la devolvía. Ajá, exacto. Y dicen que de pronto dijo él, pues, ¿quién está, como que contestándome, ¿no? Ajá. Y de pronto la luna le permite ver que en el monte hay alguien más con él, que no está solo. Uh-huh. Pero el que está con él no es una persona, sino que es el diablo. Y que el diablo se estaba echando una reta con él, ¿no? Que le decía, ¿cómo vas a ser tú así como que más chido que yo, ¿no? El diablo. Y el Francisco el Hombre. También. Ajá, exacto, ¿no? Y entonces lo que hizo Francisco el Hombre fue tocar el credo y acompañarlo con música, pero al revés. Y cuando Francisco el Hombre canta el credo al revés, el diablo huye porque dice, yo no puedo con esto, me voy, ¿no? Y entonces se forjó la leyenda de cómo Francisco el Hombre le ganó una batalla al diablo. Y el diablo salió despavorido, ¿no? Entonces era como un virtuoso del acordeón y todo. Lo más maravilloso y, o sea, como que de esta historia, güey, es que miren, traigo acá. Para la gente que no nos está viendo, Yanis trae un libro. Que es, pues, nada más y nada menos que 100 años de soledad, güey. Nada más. En 100 años de soledad hay un pequeño parrafito que les voy a leer, que dice, meses después volvió Francisco el Hombre, un anciano trotamundos de casi 200 años que pasaba con frecuencia por Macondo divulgando las canciones compuestas por él mismo. En ellas, Francisco el Hombre relata con detalles minuciosos las noticias ocurridas en los pueblos de su itinerario, desde Manaure hasta los confines de la Ciénaga. De modo que si alguien tenía un recado que mandar o un acontecimiento que divulgar, pagaba 2 centavos para que lo incluyera en su repertorio. Fue así como se enteró Úrsula de la muerte de su madre, por pura casualidad, una noche que escuchaba las canciones con la esperanza de que dijeran algo de su hijo José Arcadio. Francisco el Hombre, así llamado porque derrotó al diablo en un duelo de improvisación de cantos y cuyo verdadero nombre no conoció nadie.
¿Cómo ves? Ah. Entonces, pues, Gabriel García Márquez, que por Claro. cierto, creo que va a salir este programa en próximos días, cumple años de fallecido. Él falleció un 17 de abril de 2014, güey. Gran pérdida. Sí, pero me encanta que justo en este libro lleno de magia, de realismo mágico, donde conviven vivos y muertos, está pues la presencia de Francisco el Hombre, ese hombre que derrotó al diablo improvisando, echándose acá la tocada con el acordeón, y pues me pareció muy chido. Qué Quería bonito es el compartirlo. acordeón. Güey, Bien tengo bonito. años queriendo tocar el acordeón. No mames. Ya Ojalá lo- que algún día lo haga y ojalá que no hubieras se me aparezca el aprendido. diablo. Pues sí, pues le ganas. Pues le gano acá, le echo acá unos que cuentos de terror. A ver, tú y yo, cuentos de terror, ¿qué pedo? ¿Cómo asustarías al diablo, no? No manches, no. Pero bueno, no anden de verguitas ahí queriéndole ganar al diablo. No siempre se Sí, gana. Exacto. Y pues ha llegado el momento de cerrar cerrar, el círculo. pero recuerden, Lovecraft y pues Márquez. Por si quieren este fin de semana acá de Leer. cositas que leer, con qué divertirse, y llenas de magia y de cosas sobrenaturales. Que te abren la mente y que Sí. te ayudan a tener mejores ideas y crecer. Y bueno, pues cerramos el círculo. El aquelarre ha terminado. Vayan con su dios y su diosa de preferencia. Y pues nos vemos en la próxima.